La clase que hemos iniciado esta semana ha sido acerca de aminoácidos, continuamos con proteínas y vamos a hacer participar a algunos de ellos. A ver, Alexander Guayambal. A ver, Alexander Guayambal. ¿Qué hicimos ayer? Doctora, buenas tardes, disculpe, hay una sesión abierta en el mismo grupo, no sé si pueden cancelar porque hay un montón de alumnos que están en otra reunión. ¿Ah, Que se sí? cierre, que se cierre un aula, por favor. A ver, voy a ver. Ya, eso me hubieran empezado avisando hace rato. ¿Dónde está la delegada? ¿Está en esta sesión? Porque acá sigue Alexander y esa es la única que yo encuentro. En la otra reunión dice clase doctora Yarleque, dice en otra clase. No, la otra reunión es de mi grupo de práctica. Acá tenemos que entrar por la general. Yo soy la doctora Mm, Yarlique. claro, Tenemos pero que entrar por la general. hay 54 alumnos en esa aula. No, doctora, aparece uno que dice reunión actual, según la programación del doctor Carlos del Águila, que dice martes 12 de enero a la 1:50. Esa es la reunión donde la mayoría había entrado. Donde la mayoría ha entrado. Ya. A él ha programado ahora. Justo hubo problemas, por eso acá hay 74 y acá. ¿Y acá cuántos hay? A ver, ahora lo veo. Yo lo veo al doctor Carlos del Águila. Hay 37 en la otra, ya están saliendo ya. Había 50. Ya, Ya. Voy a ya que se ve. aula. Por favor, hay que comunicar. La delegada, ¿dónde se fue? Estaba en el otro lado. No lo sé, No, pero doctora, ya está ingresando a esta reunión, sino La que otra delegada. persona ha iniciado la reunión. ya se comunicó, doctora, para que vuelva en todo caso, porque de repente tomó lista y no estaba presente porque está en otro grupo. No, yo estoy recién, voy a tomar lista acá, ya activé para que me reporte a qué hora están entrando. Yo sé que ahorita hay problemas y todavía no va a perjudicar, no va a perjudicar. Gracias de todas maneras por haberme avisado, no sabía.
¿Ya todos estarán acá? Hay 87, creo que la mayoría. Sí, pero en el otro lado ha quedado alguien. No puede ver porque estoy... Ya. Melissa Quispe Vera, ¿dónde está? ¿Está la delgada? Sí, doctora. ¿Tus compañeros todavía siguen en la otra reunión? ¿Sabes? Ya envié el link al grupo, espero que todos ya deben ingresar. Ya. Entonces hay que esperar un ratito. Delegada, ayer me decías que de tu base son como 105, ¿me decías algo? ¿Me diste un número? Doctora, Disculpa, de tu base, ¿cuántos alumnos son? ¿Sabes? hay 103. 103, Sí, porque ayer han entrado como 123, estaba bien. es que Deben están mal ser. los doctores de práctica también ingresan al grupo. No, pero aparte de los doctores de práctica, había alumnos que 120. superaban los 103. Por eso estaba preguntando, de repente están entrando alumnos, pero se supone que el curso solamente está dirigido para ustedes o de otras bases, no sé. Bueno, ya chequearé con la relación de los matriculados. Ya. Ya creo que no va a haber problema de que nadie manipule las asistencias. El doctor del Águila me dijo que iba a haber eso hoy día también. Y creo que es una falta de respeto lo que han hecho ayer, quien lo haya hecho. Una falta de respeto no solamente con el profesor, sino con sus compañeros. Bueno, estaba en Alexander, ¿no? Alexander que gracias a él me enteré que estaba del otro grupo y había más de la mitad de los alumnos. Entonces, Alexander, ¿estás todavía o te me fuiste? Creo que Alexander se fue. Bueno. Benjamín. Presente, Benjamín. doctora. Hola, Benjamín. Buenas tardes. A ver, Benjamín, ¿qué hicimos ayer? Bueno, tratamos sobre los aminoácidos, ¿no? Ya. La composición, eh, las modificaciones que sufre en su estructura. Ya. ¿Qué características tiene un aminoácido? ¿Te recuerdas? ¿No? No, Ya, gracias. Esta tienes que estar más atento. A ver, Brian Blanco. Brian Blanco. Brian Blanco. Se fue Brian Blanco. Ángel Colonia. Ángel Colonia. Tampoco está. Ángel Osorio.
Estoy poniendo inasistencia, no contestan, estoy poniendo inasistencia. Presente, doctora. ¿Quién es? Ángel Osorio, sí. Sí. Ángel Osorio, muy bien, Ángel Osorio. Ayer, como tu compañero lo dijo, habíamos tratado acerca de aminoácidos y habíamos visto sus características. Y una de las propiedades o de las características que yo mencioné es que estos aminoácidos se les denominaba alfa-aminoácidos. ¿Recuerdas por qué se les denominaba alfa-aminoácidos? Si no recuerdas, me dices que no recuerdas, no hay problema. Tenían un grupo amino Muy y un bien. grupo carboxilo. Sí, tiene un grupo amino, un carboxilo, ¿y qué más? No recuerdo un poco más, doctora, disculpe. Ya, César Guamán. A ver, César, ¿qué más recuerdas? Aparte de tener el amino y el carboxilo, ¿qué más tienen? Bueno, principalmente tiene 4 grupos funcionales, se podría decir. Lo que yo mencioné, el grupo funcional carboxilo, que sería en este caso el ácido. Otro sería el grupo funcional amino, que sería el básico, y va a ver la presencia también de un átomo de hidrógeno, y también una cadena lateral, o grupo radical variable, que también se llama. El grupo R. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es variable? Justamente. Muy bien, César, muy bien. Esas son las características para que sea un alfa-aminoácido. Tiene que tener 4 constituyentes diferentes, como lo ha indicado su compañero. Y estos aminoácidos no podían estar solos, sino que tenían que unirse unos a otros. En algunos casos, sí, tenían que estar solos. Cuando recordamos la síntesis de las proteínas, tenían que ser transportados por el RNA transferencia, ¿no? Pero generalmente ellos se forman grupos mediante un tipo de enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Que los une a los aminoácidos. Enlace peptídico. Enlace peptídico. Muy bien, César. Gracias, César. Vamos a ver con Daniel Arévalo. Daniel. Daniel, se fue a almorzar, creo, Daniel. O está por ahí. David Mendieta. Sí, doctora, presente. Ya, tu compañero dijo que los aminoácidos se unen por enlace peptídico. La pregunta es, para que se forme el enlace peptídico, ¿qué grupos del aminoácido participan? Del grupo terminal amino y terminal el carboxilo. ¿Terminal se llama así? ¿O terminal se llama cuando ya son péptidos? Sí participan esos 2 grupos, pero no se dice amino terminal y carboxilo terminal porque estamos hablando de un mismo aminoácido en este momento. Estamos hablando de un aminoácido. Entonces, para que se forme el enlace peptídico entre 2 aminoácidos, ¿qué grupos participan? Es importante el orden. Amino y el carboxilo. El grupo amino y el carboxilo. ¿Y en ese orden? No, el carboxilo primero y luego el amino. Así es. Y se libera una molécula de agua. Sí. Entonces se genera un dipéptido. Puede ser tripéptido, puede ser tetrapéptido, pentapéptido, claro, y así creciendo la cadena. Con la cantidad de aminoácidos también, ¿no? Así es, dependiendo la cantidad de aminoácidos que participan. Ya tenemos varios aminoácidos. Si solamente estas uniones se dan hasta 9 aminoácidos, ¿cómo se denomina? Polidipéptido. Poli u oligopéptido. ¿Cómo? ¿Poli o poli. oligo? Oligo. Oligo. Oligo, Perdón, pues. Oligo. Hasta 9 oligo. 10 para adelante.
Es 10 poli, para adelante, poli. polipéptido. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto, poli? De 9 a 100 se puede decir. No. Generalmente los reportes indican que es hasta antes de 50, 49 sería. Y de 50 para arriba ya sería Ya es una una proteína. proteína. Así es, muy bien. Y estas proteínas ya sabemos que tienen, para su estructura, es importante la secuencia de aminoácidos. Habíamos dicho que si los aminoácidos se alteran por una mutación, cambian por una mutación, por una pérdida, etcétera, etcétera, puede alterarse la estructura de la proteína. Por lo tanto, es de gran importancia justamente la presencia de esta secuencia de aminoácidos que van a dar finalmente una estructura completa. David Mendieta, gracias. David Mendieta. Sí, A ver, doctora. David Mendieta, ¿cuántas estructuras podemos encontrar en una proteína? Doctora, me está preguntando nuevamente porque ya había respondido. David Mendieta. Sí, ¿Qué me respondiste, David? No, pero sí, lo cual, a ver. lo respondí sobre los grupos de amino y carboxilo. Ajá, ya, vamos a, entonces, gracias por darle el pase a Edilson. Edilson. Sí, doctora, presente. A ver, Edilson, dime. Las estructuras que puede presentar una proteína, ¿qué estructuras? ¿Se refiere a las primarias, secundaria, terciaria y cuaternaria? Y cuaternaria. Esas son las estructuras de las proteínas, no es que yo me refiero, sino que así es establecido. La estructura primaria está fija gracias a qué tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace participa en la estructura primaria? No recuerdo, doctor. No sé si era el disulfuro o el enlace peptídico, ¿no? En la estructura primaria, enlace peptídico. Y eso lo dijo uno de tus compañeros anteriormente. Tienes que estar más atento. Giancarlos Pariona. La estructura secundaria es estabilizada ¿por qué enlaces? Gracias, Edilson. Giancarlos. Guillermo Espinosa. Tampoco está. Harold Jaime. ¿Qué pasó? De ayer a hoy se olvidaron. José Luis Quicha. Doctora, buenas tardes. Hola, José Luis. ¿Qué tal? ¿Me puedes hacer recordar a tus compañeros con qué enlaces se estabilizaba la estructura secundaria de las proteínas? Bueno, generalmente, doctora, son enlaces peptídicos, pero en la estructura secundaria existe una hélice alfa, ¿no? Que Ya. está compuesta por un grupo carbonilo. Este grupo se va a unir mediante los puentes de hidrógeno. Eso es lo que quería escuchar. En la estructura secundaria, los puentes de hidrógeno entre el carbonilo y ¿quién? ¿Y los hidrógenos de quién?
Y del grupo amino. Del grupo amino. Entonces ahí ya tenemos el enlace base. Estamos hablando de enlace base. Ya sabemos que hay alfa hélice, beta plegado, paralelo, antiparalelo, todo eso. Entonces, gracias. A ver, vamos a ver a Luis Chipana. Luis Chipana. Luis Chipana. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Luis. ¿Me puedes decir qué enlace estabiliza la estructura terciaria? Los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro, muy bien. Los puentes disulfuro hacen posible que se estabilice, pero no solamente estos existen en la estructura terciaria. ¿Recuerdas otros enlaces que puedan participar en la estructura terciaria? También los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, ¿qué más? Las fuerzas Las fuerzas intermoleculares, ¿qué más? Enlaces iónicos y toda la variedad de enlaces, pero lo más fuerte son los puentes disulfuro. ¿Y estos puentes disulfuro entre qué aminoácidos se da? Cisteína. Muy bien, cisteína con cisteína. Muy bien. Gracias, Luis. Y más o menos esto se repite en la estructura cuaternaria. Entonces, vamos a continuar nuestra clase. Voy a compartir el PPT. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, entonces vamos a continuar con el estudio de las proteínas. La competencia del día de hoy es conoce las funciones de las proteínas, identifica los motivos y los dominios dentro de la estructura proteica y reconoce la importancia de la estructura de la proteína en relación a la función. Entonces, las funciones de las proteínas, como habíamos visto en la clase pasada, era importante, les decía, la estructura primaria, porque es la secuencia de aminoácidos que va a garantizar que esta proteína tenga un plegamiento adecuado y por lo tanto tenga una función. Las proteínas son muy abundantes en nuestro organismo y tienen diversas funciones. Una de las funciones es ser catalizadora. Catalizadora porque acelera las reacciones químicas. En otras palabras, a esta se le denomina enzimas. Y tenemos una gran variedad de enzimas, desde las enzimas digestivas, por favor silencien sus micros, desde las enzimas digestivas hasta las enzimas que participan en el metabolismo. Tenemos proteínas estructurales, que van a formar estructuras, la queratina de la piel, las fibras de colágeno de los tejidos, que nos sostienen especialmente relacionado con el tejido conjuntivo. Proteínas contráctiles, como la actina, la miosina, que van a formar los músculos y van a ejercer acción de contracción. Movimientos también contráctiles, dados por los cilios y los flagelos, dado por estas proteínas. Proteínas de transporte, como la hemoglobina. ¿La hemoglobina qué transporta? Oxígeno en la sangre. Muy bien. Las albúminas séricas que transportan. ¿Se acuerdan? Las albúminas son un grupo de proteínas que están cargadas, tienen carga,
y por lo tanto van a ayudar al transporte, por ejemplo, de lípidos, de fármacos que son apolares y muchas moléculas apolares que tienen que circular. Entonces, las albúminas también nos ayudan a transportar. La transferrina, ¿a qué le suena que debe transportar la transferrina? Hierro. Hierro. Muy bien, transporte hierro. Y también en la membrana hay una proteína que se llama GLUT. ¿Han escuchado de la GLUT? Sí, doctora, el receptor para la glucosa. Transporte de carbohidratos y dependiendo de qué GLUT sea, va a transportar glucosa, ¿no? Sí, muy bien, chicos. En la defensa tenemos anticuerpos, las proteínas que van a formar los anticuerpos, los interferones, las endonucleasas de restricción, función reguladora, proteínas que se unen al ADN y que van a activar la transcripción, a eso se llaman factores de transcripción, por ejemplo, la traducción de señales, receptores de hormonas, que como antes me han mencionado, el GLU, en este caso el GLU actúa como un transportador, pero está relacionado, yo creo que ustedes me quisieron decir, este GLU4 está relacionado con el transporte de glucosa al interior de la célula, pero para ello tiene que estar presente la insulina. La insulina tiene que tener un receptor. Entonces, cuando llega, es reconocido ese receptor con la hormona, hay una comunicación, entonces se genera una señal química. Y esa señal química interna hace que, pues, los GLU que estaban cubiertos en una vesícula, ya estaban sintetizados, sino que faltaba que salgan a la parte externa de la célula, hacia la membrana, y en ese momento salen, se ubican, y en ese momento empiezan a hacer el transporte de glucosa al interior de la célula. Entonces, estas proteínas que actúan como receptores facilitan pues la comunicación de la célula. También hay proteínas que tienen función hormonal, como la insulina, hormona del crecimiento y otras más que seguro ustedes conocen. En estas funciones, ¿qué podemos decir de esta primera imagen? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué función me estoy refiriendo? Catalizadora. Muy bien, a la acción catalizadora. En la segunda imagen, Estructural. Estructural, muy bien, estructural. ¿Qué más? La siguiente imagen, inferior izquierda. Contráctil. Contráctil. Muy bien. La siguiente. Transportador. Transporte. Y la última. Hormonal. Eso de lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? El GLU4. ¿Qué hace el GLU4? ¿También qué hace? Transducción de señal. Ya, la traducción de señal es en cuanto al receptor. Lo que habíamos hablado, el receptor se va a unir a la insulina, se comunica y ¿quién sale acá? Otra proteína para hacer ingresar. Entonces acá tenemos dos funciones, ¿no? Una traducción de señal y la otra está actuando como transportador, porque está transportando la glucosa del exterior al interior de la célula. Y por supuesto que ahí adentro, para que toda esa comunicación se haya dado, ha ocurrido una serie de procesos bioquímicos. ¿Y aquí de qué estoy hablando? En la primera imagen, superior izquierda. Defensa. Las endonucleasas, ¿qué serían las endonucleasas? Reguladores. Enzimas, Regulador. ¿no? No.
Enzimas. Entonces, si esas son enzimas, ¿qué cosa es? Acción Catalizadora. catalizadora, catalítica. Y en el otro lado, superior derecho, ¿qué tenemos? Función de defensa. Defensa del sistema inmune, inmunoglobulinas, ¿no? Y estas, ya sabemos que este es el ADN, esta es la polimerasa. Si es polimerasa, ¿qué cosa es reacción? Catalizadora. Catalizadora. Y los factores de transcripción que están ahí también son proteínas, naturaleza proteica, que son factores de transcripción que van a facilitar que ese ADN se transcriba en un ARN. Y acá encontramos otras proteínas también. Vemos que hay receptor, hay movimiento interno, como comunicación interna, y una serie de enzimas y proteínas que van a ser activadas. Entonces, eso me indica la importancia que tienen las proteínas en mi organismo. Las proteínas van a ser clasificadas en simples, aquellas que solamente están constituidas de aminoácidos. No tienen otra cosa más que aminoácidos. Y ahí están las albúminas, las globulinas, las escleroproteínas, ahí sale el colágeno, la queratina, las protaminas, muy ricas en arginina, y estas están relacionadas con el movimiento del espermatozoide. Así que ya saben, muy importantes también. Las prolaminas, estas son proteínas que están en los vegetales, ¿no? Entonces, en los cereales, y bueno, cuando uno tiene el problema de que no debe consumir las prolaminas, entonces si es que tiene la enfermedad celíaca o es propenso a desarrollarla, entonces ellas van a causar daño en su salud a nivel, pues, de la absorción, a nivel del enterocito. Existen otro grupo de proteínas llamadas proteínas conjugadas, porque estas, además de tener aminoácidos, tienen un grupo que puede ser orgánico o inorgánico. Y como este grupo no está constituido de aminoácidos, se le llama grupo prostético. Y cuando la proteína, para su función, o para la función a la que debe estar destinada, requiere de ese grupo prostético, entonces tiene que unirse la parte aminoacídica con el grupo prostético y es una proteína completa y se llama holoproteína. Así tenemos apoproteínas que se unen a metales y se convierten en holoproteínas, pero como están unidas a metales se llaman metaloproteínas. Apoproteínas unidas a carbohidratos, glucoproteínas. Apoproteínas unidas a lípidos, lipoproteínas. Apoproteínas unidas a ácidos nucleicos, nucleoproteínas. Entonces, así surgen todas las proteínas conjugadas. Y nosotros tenemos muchas proteínas conjugadas que son importantes en nuestro organismo. Y muchas de ellas también son enzimas. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros no tuviéramos los grupos prostéticos, estas enzimas estarían disminuidas en su cantidad en nuestro organismo. Y la única fuente del consumo de sustancias inorgánicas y muchas veces orgánicas es a través de la dieta. Entonces, la dieta juega un papel importante para tener los minerales y en algunos casos la estructura orgánica que requiere para que se formen estas proteínas, que son abundantes y cumplen diversas funciones en el organismo. Una proteína conjugada es, por ejemplo, la superóxido dismutasa. Esta superóxido dismutasa, ¿saben ustedes, han escuchado qué función cumple la superóxido dismutasa?
¿Ha escuchado alguna vez de este nombre tan raro, superóxido dismutasa? Si no han escuchado, no importa. Bueno, hoy día lo están escuchando. La superóxido dismutasa es una proteína que tiene acción antioxidante. ¿Qué pasa? Que en nuestro organismo se forma el peróxido de hidrógeno. Ya vamos a ver en qué etapa se produce este peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno actúa como un radical libre. Entonces, este peróxido de hidrógeno se va a formar producto de mi metabolismo. Como yo tengo superóxido dismutasa, entonces este superóxido dismutasa va a ser posible, pues, disminuir el efecto de los radicales libres y transformarlo en peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se produce el superóxido y como en mi organismo tengo también protones, se va a producir el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno también es un radical libre, pero luego es, digamos, de los radicales libres, uno de los más buenitos, uno de los que daña menos. Pero luego este encuentra a la peroxidasa y la peroxidasa, que es otra enzima, se encarga de descomponerlo en agua y oxígeno. Entonces, esta enzima nos beneficia porque este superóxido es un radical muy potente. Entonces, ella lo convierte en un radical libre más suave, más tolerable, digamos, que fácilmente puede encontrar a la enzima que lo degrada completamente. Esta enzima nosotros la formamos y es una enzima antioxidante. Y esta enzima antioxidante es una proteína conjugada. ¿Por qué? Porque está unida a cobre y a zinc cuando esta superóxido dismutasa está en el citoplasma. Esta superóxido dismutasa también está en el mitocondria y está unida al manganeso. Pero esta superóxido también está en el espacio intercelular, entre célula y está unida al hierro. Entonces podemos decir que hay variantes o hay variedades de superóxido dismutasa y como vemos todas ellas están conjugadas con iones, ¿no? Y que son inorgánicos. Ahora yo digo, ¿de dónde voy a sacar el zinc, el cobre, el magnesio y el hierro para formar más superóxido dismutasa? Tendría que sacarlo pues de la dieta, ¿no? En la dieta debe estar. Entonces, la dieta, por eso es que a veces nos dicen, el zinc es un antioxidante, nos dicen, pero el zinc en sí, per se, el zinc no es antioxidante, sino que el zinc ayuda, contribuye en la estructura de la superóxido dismutasa, y si no estuviera el zinc o hubiera en poca cantidad, entonces la superóxido dismutasa no podría formarse en la cantidad que lo requiere. Porque más adelante se va a hablar acerca de los radicales libres y vamos a ver que es importante que tengamos superóxido dismutasa para atenuar el efecto de los radicales libres. Otra proteína conjugada, el citocromo P450. Esta proteína se encuentra en todas las células, pero especialmente en el retículo endoplasmático liso de las hepáticas. Tiene como grupo prostético el grupo hemo, parecido a la hemoglobina, con el hierro. Pero el hierro lo va a tener con valencia más 3. Entonces, esta función de este citocromo P450 es muy importante. Sin embargo, se generaliza que tiene una reacción monoxigenasa. ¿Qué vemos acá? Vemos un compuesto que no es, que es orgánico y no tiene carga. Vemos acá el oxígeno molecular y además vemos protones y electrones. Entonces, esta proteína, por su acción monooxigenasa, ya desde que me está diciendo monooxigenasa, está actuando como una enzima, va a insertar el átomo de oxígeno proveniente del oxígeno molecular
en un sustrato orgánico. Quiere decir que se lo va a poner acá. Y el otro oxígeno, porque es molecular, tiene 2 unidades de oxígeno atómico, y el otro oxígeno atómico se lo va a poner a los hidrógenos, haciendo que se produzca una molécula de agua por reducción del segundo oxígeno. Entonces, de esta manera, esta nueva molécula, que ya tiene el oxígeno incorporado, es más soluble en el medio acuoso. Más adelante, es probable que se les dé un seminario acerca del citocromo P450 y ustedes van a ver que esta acción en algunos casos nos favorece, pero en otros casos nos perjudica. Sin embargo, esta citocromo hace esa acción en nuestro organismo. Entonces, podemos decir que la citocromo P450, aparte de tener aminoácidos, tiene el grupo hemo y tiene una función importante en nuestro organismo. La citocromo C oxidasa o complejo 4. Este complejo 4 se encuentra en la membrana mitocondrial interna, en las crestas mitocondriales. Y ustedes saben que en las crestas mitocondriales ocurre el transporte de electrones. Entonces, esta participa en ese transporte. Esta citocromo C oxigenasa tiene 2 centros hemo y tiene 2 centros de cobre. Entonces, necesitamos la presencia de cobre, necesitamos la presencia, si tiene hemo, también necesitamos de hierro para que ella cumpla su función. ¿Y cuál es la función? Transporte de electrones para que finalmente se produzca la reducción del oxígeno y se dé la formación de la molécula de agua que se da en este transporte. Y esto va junto a la formación del ATP. También en otra clase posterior la vamos a revisar. Por su forma, las proteínas pueden ser globulares, como las albúminas y las globulinas y la hemoglobina, pero también pueden ser fibrosas, como la queratina, el colágeno y la elastina. En este caso vamos a ver las fibras de elastina, en el ejemplo. Entonces vemos que estas fibras van a conectar a los huesos con los músculos y a los huesos con los huesos. Y por lo tanto, tienen que ser fibras elásticas. Estas entonces van a poder relajarse y contraerse de acuerdo al movimiento que nosotros realicemos. Ahora, estas fibras, estas proteínas fibrosas, queratina, colágeno, elastina, no son solubles en agua, mientras que las albúminas son las que son más solubles en agua y las globulinas un poco menos, pero tienen más solubilidad que las queratinas y el colágeno. Por su valor nutricional, podemos indicar que hay proteínas completas. Es aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales, por ejemplo, la caseína de la leche. Por eso es que la leche, pese a que siempre se considera un alimento que está bien cuestionado porque no está completo, porque tiene mucha grasa, porque la proteína de la vaca no es importante, porque crea alergenos y hay una serie de cuestionamientos. Sin embargo, se le considera un alimento bueno porque tiene la proteína caseína, que tiene todos los aminoácidos esenciales. Además de otra completa, sería lo que les dije la clase de ayer, ¿no? La albúmina o la ovoalbúmina, que tiene todos los aminoácidos esenciales que requerimos. Las proteínas incompletas son aquellas que carecen de algún aminoácido o lo tienen en pequeña concentración. Principalmente en las legumbres se habla siempre de la carencia o la falta o la escasez de metionina y lisina. Y aminoácidos pobres son aquellos pues, que carecen de la mayoría de los aminoácidos esenciales, tales como la proteína del maíz, que se llama ceína, que carece de triptófano y lisina. Si nosotros vemos en esta tabla, tenemos aminoácidos esenciales y vemos que una proteína ideal debería tener 5,5 de lisina. La proteína del huevo, la que ayer les mencionaba, 6,4, quiere decir que tiene bastante. La proteína de la lenteja tiene
6,1, mientras que la proteína del maíz tiene 2,9. Eso es lo limitante, que no tiene la cantidad necesaria que se requiere. En cuanto a metionina, la proteína ideal debe tener 3,5, el huevo sigue ganando con 5,5, las lentejas 1,5, y ahí tenemos el limitante, y la proteína del maíz 3,2. Entonces está cerca, pero no le alcanza. La treonina tenemos 4, es lo ideal, el huevo sigue ganando con 5, la proteína de lenteja 3,6 y la proteína del maíz 4. Llegó, está bien. En cuanto al triptófano, tenemos 1, la proteína del huevo 1,6, las proteínas de la lenteja se acerca, pero no llega a 0,9, y limitante se considera porque está mucho más baja, 0,6 en el maíz. La leucina ideal es 7, proteína del huevo sigue ganando 8,8, la lenteja 7, llegó, y la proteína del maíz tiene 13, mucho más. Sin embargo, tiene 2 limitantes, por lo tanto, se considera una proteína pobre. Entonces, también hay que considerar eso, porque uno cuando consume los alimentos y hace pues la mezcla de estos, debe llegar a completar sus aminoácidos que requiere. Y eso es en cuanto a proteínas. Ahora nos vamos a disminuir la estructura. Funciones de los péptidos. ¿Existen péptidos importantes? Sí. Uno de ellos que actúa como antibióticos, la valinomicina, que es un péptido cíclico, actúa como un ionóforo. ¿Y qué cosa es un ionóforo? Es una molécula soluble en los lípidos, acá la vemos, está soluble en los lípidos, que hace posible el ingreso, en este caso, del potasio al interior de la célula. Entonces, en algunos casos es importante su función, ya que el potasio debe estar en mayor concentración dentro de la célula. Las hormonas, como la oxitocina, que ya saben ustedes que provoca la contracción del útero, la insulina, que está relacionada con la diabetes, ¿no? Regulación de la glucosa, entonces también es un péptido. Péptidos neurotransmisores, las encefalinas, pentapéptidos. Pentapéptidos solamente estoy hablando entonces de ¿cuántos? De 5, ¿no? Endorfinas, constituidas por 31 aminoácidos. Agentes vasoactivos, agentes hipertensores, angiotensina 2, octapéptido, agente hipotensor con actividad vasodilatadora, la bradiquinina, nonapéptido. Agentes antioxidantes, también tenemos como péptidos. El glutatión, no sé si lo han escuchado, incluso creo en los gimnasios lo venden. ¿Qué cosa es el glutatión? Está constituido por cisteína, glutamato y lisina, pero además tiene el selenio. Entonces, selenio, cisteína, glutamato y lisina, 3 aminoácidos. ¿Y qué hace este? Es un antioxidante, como antes les decía, que puede ayudar a mantener la salud, ya que los radicales libres lo relacionan definitivamente con las enfermedades, incluyendo el cáncer. Entonces, necesitamos del glutatio. ¿Por qué el glutatio? Porque el glutatio trabaja con una enzima que se llama glutatión peroxidasa y también con la glutatión reductasa, con esas enzimas. Vamos a contarles qué hace esto. Este glutatio realmente nosotros lo necesitamos en forma reducida. Y cuando está en forma reducida es que tiene hidrógenos. Entonces, cuando recuerdan antes que la superóxido dismutasa formaba el peróxido de hidrógeno, que era un radical que les decía libre, que no era tan dañino como el superóxido, entonces este peróxido de hidrógeno está y viene pues la glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa va a atacar a este sustrato y lo va a convertir en agua.
pero para hacerlo requiere de los hidrógenos que les va a brindar el glutatión reducido. Entonces el glutatión sale oxidado y tenemos el agua. Se minimizó el efecto del radical libre, ya este no va a poder hacer nada porque fue convertido en agua. Pero ahora tenemos al glutatión oxidado y necesitamos que más glutatión reducido esté presente porque no solamente esta molécula de peróxido de hidrógeno se va a formar, sino se van a seguir formando muchas. Entonces necesitamos que este nos ayude. Para que ello ocurra, necesitamos que haya NADPH, quiere decir NAD reducido, pero NAD fosfato. Este NAD fosfato se produce en una vía que se llama vía de las pentosas, que ustedes van a estudiar. ¿Dónde se forma la ribosa? En esa vía se forma el NADPH. Este NADPH es el que va a brindarle sus protones para reducir nuevamente al glutatión y que el glutatión nuevamente esté reducido para ayudar a la glutatión peroxidasa. Y en esta acción participa la glutatión reductasa. ¿Por qué? Porque ella va a reducir al glutatión. Va a reducir al glutatión y lo va a pasar de oxidado a reducido, pero necesita como coenzima al NADPH. Y este NADPH, una forma de producirse en nuestro organismo es a nivel de las vías de las pentosas. Entonces este nuevamente es tomado para esta vía y así sucesivamente. Como ustedes ven, en nuestro organismo las moléculas van a ir participando en diferentes reacciones para contribuir con nuestra salud. Luego vamos a mencionar que existen unas estructuras suprasecundarias. ¿Se acuerdan de la estructura secundaria que habíamos dicho? Alfa hélice, beta plegado. Bueno, existe una estructura un poco superior a esa y a esas estructuras que se han encontrado un poco superior a ellas, que ya hemos estudiado, se le llaman estructuras suprasecundarias o motivos. Entonces, realmente los motivos o estructuras suprasecundarias están definidas como que son secuencias de proteínas que se plegan, pero tienen un plegamiento característico y propio de ella. Y estos motivos, cuando luego se van a agrupar muchos motivos, van a formar lo que se llama dominios. Pero vamos a empezar por los motivos, que es el patrón de plegamiento característico que aparece en varias proteínas. Se han encontrado estos motivos en proteínas que están unidas al ADN y que tienen efecto de fomentar la transcripción de los genes. Entonces se ha encontrado el motivo dedos de zinc unida al ADN, a lugares del ADN donde va a producirse la transcripción. El motivo hélice, giro, hélice también se ha encontrado en el ADN y finalmente se han encontrado los famosos dedos de zinc y por lo tanto a estos se consideran motivos que están relacionados con la transcripción de genes. En la estructura suprasecundaria o motivos que se ha encontrado, que hay motivos todo alfa. Hélice, se da la vuelta, ¿se acuerdan las asas? Y aparece otra hélice. Entonces se dice que todo es alfa. 7 hélices transmembranas, pero todo bajo la forma alfa. Mano EF, que ahorita la vamos a ver, y cremalleras de leucina. Estas son las famosas cremalleras de leucina o zíper, que significa cierre de leucina. Estas características, a estos motivos característicos que tienen que ver con la expresión de los genes, se les ha encontrado en el ADN. Existen otros motivos que se denominan todo beta, porque adquieren la forma beta, horquillas en beta, meandro en beta, barril en beta, que ahorita los van a conocer.
alfa y beta. Eso quiere decir que hay una parte alfa y otra parte beta. El dedo de zinc es uno de ellos. Alfa y beta. No se ve bien ahí, creo. Y el motivo beta, alfa, beta. Entonces, las estructuras suprasecundarias son agrupaciones estables de estructuras secundarias frecuentes en las proteínas, se encuentran en las proteínas y a esto se denominan motivos estructurales. Todo alfa con las unidades alfa. Y estas ya saben ustedes que son las asas o lobes. Todo beta van en las posiciones beta y meandro cuando van en posición beta, pero como ustedes ya saben cómo era esto, cuando uno va arriba y otro va abajo, paralelas o antiparalelas. ¿Cómo sería esto? Antiparalela. Antiparalelas. Mientras que el barril, muy bien, mientras que el barril, ¿cómo sería? Paralela. Paralela. Entonces, y encontramos también motivos alfa y beta. Quiere decir la unión de estos dos. Muy bien. Entonces, acá vemos motivos alfa, dos hélices cortas, unidas por el asa, los 7 hélices transmembrana, eso se encontró en una bacteria Rhodopsia, de Rhodopsina. Luego tenemos las proteínas de unión al ADN reguladoras de la transcripción, las cremalleras de leucina o los cierres de leucina, estamos viendo. Y también esta mano EF, donde, si ustedes ven, ellos le encontraron, los que la detectaron, le encontraron que parecía una mano, así como le encontraron a este que parecía un cierre, a este le encontraron la forma de una mano. Y que es una proteína que une al calcio como la calmodulina o la troponina C. Entonces son formas, estos motivos están presentes en estas proteínas y están uniendo en este caso al calcio. Entonces, de acuerdo a su estructura, se les ha dado esos nombres. Los dedos de zinc presentes en las proteínas, ya les había dicho, que ayudan a la transcripción, se mantienen en un par de hebras beta y una hélice alfa, un par de residuos de cisteína e histidina. Entonces vemos acá los dedos de zinc, que parecen dedos, tienen el zinc en el centro, unidos por la cisteína y las histidinas. Y se les ha encontrado unidos al ADN. Y acá vemos la mano, el motivo de unión al ion calcio. Hay ciertos restos hidrófilos en posiciones invariables en el bucle de la proteína y se han encontrado en la calmodulina y la troponina C. Todo beta, porque a beta, vemos estructuras en forma beta, y esta primera es, ¿cómo? ¿Paralela o antiparalela? Antiparalela. Antiparalela. Y este meandro beta, que también le llaman meandro beta. Antiparalela también. Antiparalela. Antiparalela. Y como vemos, todo beta, pero antiparalelo también, esta proteína que se une al retinol humano y que, como ustedes vemos acá, es antiparalela de tipo beta, pero luego se entrecruza y forma una especie de barril o canastilla. Por eso se le llama barril beta. Así como se ha encontrado en las estructuras terciarias, secundarias, suprasecundarias, dicen, no es terciaria, pero tampoco es secundaria, entonces un ordenamiento superior. Entonces también se ha encontrado en las estructuras terciarias algunas modificaciones y que se ha encontrado las estructuras que le llaman subterciarias. Entonces están superior a la supra, pero todavía no es terciaria. Entonces a estas estructuras se les ha denominado dominios, que es la parte de la cadena polipeptídica
que tiene un plegamiento propio e independiente del resto de la proteína. Entonces, a estos dominios se les denomina unidades también de plegamientos. Y cuando se ha hecho los estudios, se ha encontrado que varios motivos dan lugar a un dominio. Y como acabamos de estudiar los motivos, ya saben, plegamientos que pueden ser de tipo alfa, de tipo alfa y beta, beta solos, antiparalelos, todos ellos en grupo van a formar los dominios. Y esto se da generalmente en proteínas muy grandes que tienen una gran cantidad de péptidos de diferentes formas que van a formar una proteína completa. Principalmente se ha encontrado en proteínas que tienen más de 200 aminoácidos. Entonces vemos, por ejemplo, acá esta proteína, que es una enzima, se llama la piruvato quinasa. Tiene un primer dominio, tiene un segundo dominio y tiene un tercer dominio. A estos tres dominios unidos, pues constituyen, si ustedes ven, constituyen la estructura de la piruvato quinasa, que es una enzima que se va a encargar de fosfatar. Todas las quinasas se encargan de fosforilar. Entonces, esta proteína, si nosotros vemos, este dominio está constituido por motivos. Y si nosotros queremos analizar qué motivo es, ustedes ya podrían hacerlo viendo la posición de cada una de las cadenas. Entonces, tenemos estos motivos que van a originar un dominio 1, un dominio 2 y un dominio 3, y que en general y todo compactado se puede decir que forma la estructura de la piruvato quinasa. La calmodulina también tiene varios motivos y también tiene dominios y une al calcio, que justamente su función está relacionada con ello. Finalmente, voy a tomar agüita. Finalmente, tengo que decirles que dijimos al comienzo, cuando estábamos estudiando las proteínas, decíamos que era muy importante la estructura primaria de estas proteínas, porque de acuerdo a ello se iba a dirigir su plegamiento completo. Y este plegamiento estaba relacionado directamente con la actividad de la proteína. Si nos imaginamos, les dije, que haya pérdida de aminoácidos y justo ese aminoácido vaya a cumplir una función importante como en una enzima, el centro activo, entonces ese centro activo no tiene ese aminoácido, por lo tanto no va a poder ligar al sustrato y no va a transformar al sustrato. Y vamos a tener bastante de sustrato, bastante de enzima inútil y no vamos a tener el producto que requiere nuestro organismo para el funcionamiento. Por lo tanto, el estudio de proteínas es de gran importancia y los plegamientos me van a dar pues la función a la que está destinada. Entonces, ¿puede haber errores en los plegamientos? Sí, puede haber errores en los plegamientos. ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes que puede haber errores en el plegamiento? Nadie está como para contestar esa pregunta. ¿Dónde puede ocurrir? ¿Y por qué puede ocurrir? Doctora, ¿se podría hacer en el inicio nomás, en la secuenciación de la cadena de polipéptidos, ya que si se cambia un aminoácido por otro, cambia toda la estructura de la proteína en sí? Así es, así es. ¿Otra opinión? A ver. No hay...
¿Quería opinar alguien por ahí? ¿Es correcto lo que tú dices? Entonces, desde el comienzo, desde el origen de la proteína, de la estructura primaria, si cambia un aminoácido, entonces se va a alterar su función, el plegamiento no va a ser el correcto y por lo tanto no va a cumplir esa función. Entonces, sí hay evidencias de que un plegamiento errado puede traer problemas de salud. Y este error de plegamiento y este error de secuencias principalmente se da por mutaciones o también cuando hay modificaciones post-traduccionales erradas, donde en esas modificaciones, que ustedes ya saben que eso se da en el retículo endoplasmático y en Golgi, acaban casi todas, estas modificaciones van a traer la proteína ya activa, van a hacer que la proteína ya esté lista para cumplir la función. Pero si hay errores en este plegamiento por modificaciones también, modificaciones post-traduccionales incorrectas, van a conducir a la pérdida de la actividad y en muchos casos va a estar la proteína, pero no va a cumplir su función. Y estas proteínas que están erradas, que están deambulando porque no pueden cumplir su función, generalmente son degradadas proteolíticamente. Sin embargo, también se ha visto que ciertas proteínas que han perdido su función no siempre son degradadas oportunamente y causan acumulación. Y estas acumulaciones de esas proteínas que no tienen la función adecuada pueden traer enfermedades degenerativas, sobre todo cuando esta acumulación se realiza a nivel del sistema nervioso central. Entre las enfermedades de las que se habla son el Alzheimer, el Parkinson, la encefalitis. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, vamos a citar como ejemplo el Alzheimer. El Alzheimer, como saben ustedes, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, donde ¿qué características presenta el paciente que ha desarrollado esta enfermedad? ¿Han escuchado algo sobre el Alzheimer? ¿No? Inicia, doctora, con pérdida de la memoria reciente y luego va evolucionando. Así es. Entonces, va a haber pérdida de la memoria, ¿no? Poco a poco, hasta que la enfermedad se hace más severa. Bueno, entonces, los estudios que han demostrado que hay mutación del gen que codifica a la proteína amiloide. Entonces, hay una mutación del gen que codifica la proteína amiloide y está este gen en el cromosoma 21. Entonces, como hay mutación, entonces la proteína ya no va a salir correcta. Entonces, se van a formar proteínas que se llaman beta amiloides y estas van a formarse como un cúmulo de filamentos, en nuestro cerebro. Además, se ha relacionado que cuando dicen que la mutación de la proteína amiloide, que está en el cromosoma 21, constituye una de las primeras causas de la enfermedad y sobre todo se ha visto en Alzheimer familiares. Sin embargo, dicen que cuando la enfermedad es muy intensa y las lesiones son muy patológicas, se ha encontrado otra mutación, se ha encontrado en la mutación del cromosoma 17 que codifica una proteína llamada tau y que provoca la fosforilación irreversible que facilita que esta proteína, si está fosforilada, fósforo, lo que trae es carga. Entonces hay una autoagregación de esas proteínas formando ovillos y a estos ovillos se le llaman neurofibrilares. Estos ovillos neurofibrilares. Entonces, por un lado, las placas beta amiloides y por otro lado, los ovillos
neurofibrilares son los que le dan mayor lesiones patológicas a los pacientes que han desarrollado el Alzheimer. Entonces, como vemos, una mutación, como su compañero bien lo dijo, va a hacer que la secuencia inicial de la proteína no esté completa y por lo tanto va a haber falla en su plegamiento. Y esas fallas van a traer acúmulos de filamentos. Y por otro lado, todavía si uno tiene una mutación del cromosoma 17, donde está el gen que codifica la proteína tau, y esta genera todavía los ovillos de neurofibrilares, entonces pues hace una severidad muy aguda en el paciente. Entonces, desde el punto de vista médico también vemos. Ahora, esto también se ve en enzimas. Hay momentos en que hay pacientes que tienen mucho de un sustrato y no se sabe por qué tiene tanto sustrato. ¿Y dónde está la enzima? Aparentemente la enzima está. Pero si se le hace un estudio cromosómico, podemos encontrar que justamente el gen de esa enzima ha mutado, la enzima está, pero no está cumpliendo su función. O de lo contrario, aparentemente el gen está activo, está produciendo una proteína que no la encontramos. Y de repente esa proteína no la encontramos porque está siendo hidrolizada por proteínas que degradan a todas aquellas que están deambulando y no cumplen una función. Pero en otros casos, tal es este que estamos mostrando en el ejemplo, no son degradadas, sino se acumulan y eso es lo que va a traer el problema. Entonces, como ustedes ven, la importancia que tiene el plegamiento de las proteínas y que éstas no hayan sufrido ninguna mutación, ninguna alteración, ya sea en su estructura inicial o durante sus modificaciones post-traduccionales para que cumplan la función. Entonces, con esto estamos cerrando esta parte de la clase. Continuamos el día lunes con más novedades porque seguimos con proteínas y una partecita más que les voy a hablar de proteínas importantes y entramos a enzimas. Muchas gracias, jóvenes. Creo que hoy día han participado mucho más que ayer y los felicito. Y siempre vamos a recordar las clases porque si no se olvidan para el día